Bueno, continuamos con la representación de los números racionales. Se pueden hacer en la recta numérica o en el plano cartesiano. En la recta numérica podemos representar fracciones propias o fracciones impropias. Las fracciones propias, recordemos que basta una unidad para tomar lo que necesitamos. Nos piden representar 2/3. ¿Qué quiere decir? Que parto del origen y divido la unidad en 1, 2 y 3 partes iguales, y a partir del origen cuento 1 y 2 partes, que es su numerador. El denominador indica las partes en que se divide la unidad y el numerador lo que se toma. Cuando son fracciones impropias, lo podemos representar de dos formas: dejar el número como está o representarlo como número mixto. Si lo dejamos como está, quiere decir que a partir del origen cada unidad la voy a dividir en 3 partes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hasta que tome 5 pedacitos. Contamos siempre a partir del origen: 1, 2, 3, 4 y 5 pedazos. Aquí quedaría 5/3. Si pasamos esta fracción impropia a número mixto, quiere decir que voy a tomar una unidad y la siguiente la divido en 3 partes iguales, y de esas 3 partes toma 1 y 2. Démonos cuenta que queda en la misma posición. Pero los racionales también se pueden ubicar en el plano cartesiano. Plano cartesiano, recordemos que son dos rectas que se cortan perpendicularmente, es decir, 90 grados, que esas rectas nos dividen nuestro plano cartesiano en 4 cuadrantes: primero, segundo, tercero y cuarto. Recuerden también que no se puede cambiar el orden de esos cuadrantes, y en el plano cartesiano vamos siempre a graficar parejas ordenadas, donde la primera componente me está indicando el desplazamiento sobre el eje horizontal. Si la primera componente es positiva, quiere decir que se va a desplazar a la derecha, pero si la primera componente es negativa, va a ir hacia la izquierda. La segunda componente está indicando el desplazamiento sobre el eje Y, es decir, de manera vertical. Si es positiva, se van a desplazar hacia arriba; si es negativa, se desplazan hacia abajo. Aquí encontramos algunos ejemplos. Yo voy a explicar el primero: 2/3, 5/3. 2/3, la primera componente es positiva, quiere decir que nos vamos a la derecha. Significa que esta primera unidad la voy a dividir en 3 partes iguales, y de esas 3 partes tomo 2. La segunda, 5/3, es positiva, quiere decir que nos vamos a ir hacia arriba. Cada unidad la voy a dividir en 3 pedazos iguales hasta que tome 5 pedazos. Divido en 3 pedazos hasta que tome mis 5 pedazos. Donde se cortan esos, se efectúan las intersecciones, ubicamos el punto, ubicamos la letra. Por ejemplo, 7, menos 5 medios. La primera componente es positiva, quiere decir que nos venimos hacia la derecha. Cada unidad la divido en 2 partes: 2 pedazos más otros 2 serían 4, más otros 2 serían 6, que quiere decir que entre la unidad 3 y 4 la vamos a dividir en 2 partecitas iguales, y aquí quedaría 7 medios. Ahora, la segunda componente, que es negativa, quiere decir que vamos a ir hacia abajo, dividimos cada unidad en 2 pedazos hasta que tomemos 5 de ellos. 2 pedazos más otros 2 son 4. Esta unidad la dividimos en 2 pedazos iguales, y acá quedaría 5 medios. Intersectamos los dos cortes, colocamos el puntico y su letra. En los racionales también podemos establecer un orden. Para ello también aplicamos la propiedad fundamental. Recordemos que es multiplicar los extremos por extremos, medios por medios. ¿Cuándo es mayor? Cuando el número se encuentra a la derecha del número. ¿Cuándo es menor? Cuando el segundo número se va a encontrar a la izquierda del primero, y son iguales cuando ocupan la misma posición en el plano cartesiano. Si no queremos ubicarlos en el plano cartesiano, aplicamos la propiedad fundamental. Nos dicen establecer el signo mayor, menor o igual según corresponda.
Aplicamos la propiedad fundamental donde 2 y 5 son los extremos. Siempre vuelvo y repito, los vamos a colocar al lado izquierdo, porque si no nos va a quedar mal el signo si es mayor, menor o igual. Al lado derecho vamos a colocar los medios, que es 3 y 4. Entonces efectuamos la multiplicación. 2 por 5 es 10, 3 por 4 es 12. De ahí deducimos que 10 es menor que 12, por lo tanto la fracción 2/3 va a ser menor que 4/5. Nuevamente tenemos un ejemplo número 2, sus extremos es -5 y 7 y los medios es -6 y 9. Efectuamos la multiplicación, entonces nos daría 7 por 5, 35 y 9 por 6 nos da 54. Recordemos que en la parte negativa, cuando el número es menor que el segundo, quiere decir que es mayor. Menos 35 es mayor que menos 54, por lo tanto el fraccionario menos 5 novenos va a ser mayor a menos 6 séptimos.